Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario, el Evangelio nos enseña sobre la parábola del buen samaritano. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te pareció que ha sido prójimo de que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús está dirigiendo a Jerusalén, está enseñando la palabra de Dios, anunciando el reino. Jesús ha acogido a sus 72 discípulos y ha expresado una oración de acción de gracias al Señor, una alabanza a su Padre Dios, porque ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Y hoy, queridos hermanos, se nos presenta esta hermosa parábola del buen samaritano, y por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esto es algo muy interesante, queridos hermanos. En cada uno de nosotros, que somos discípulos de Jesús, resuena esta pregunta en nuestro interior, porque buscamos la felicidad, buscamos heredar esa vida eterna que Jesús nos promete. Sin embargo, aquí el maestro de la ley tiene un pequeño error. Él concibe que para heredar la vida eterna hay que hacer cosas. ¿Qué tengo que hacer? Cuando en realidad la vida cristiana es más dejar hacer a Jesús en nosotros, dejarse hacer por Él, para que así, reflejando su vida en nosotros, podamos gozar de esa vida eterna que el Señor nos regala. Ya Jesús nos ha alcanzado la salvación por su misterio pascual, por su pasión, muerte y resurrección. Y por eso, si vivimos en su amistad, vivimos en gracia, el Señor nos concederá esa vida eterna. Por eso Jesús no entra en discusión con Él, sino más bien se remite a la Sagrada Escritura. Nuevamente Jesús nos presenta que la Sagrada Escritura es la norma de nuestra vida. De esta manera Jesús está invitando al maestro de la ley a que corrija su mala intención. Él no pregunta porque desea saber, sino que pregunta para ponerlo a prueba. Por eso Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida.
Qué interesante, queridos hermanos, Jesús nos presenta estas dos tablas de la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto ya estaba contenido en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Y por eso, queridos hermanos, vemos que el mensaje esencial de Jesús es manifestarnos ese amor y esa misericordia de Dios para que nosotros le amemos así y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues pidamos al Señor que crezcamos en ese deseo de vida eterna y que guardemos su palabra, amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Es decir, con todo lo que somos y tenemos. Y partiendo de este amor de Dios, poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amarnos como hermanos desde ese amor de Dios. Pues pidamos al Señor que encienda en nosotros su caridad para vivir este mandamiento del amor, que escudriñando las Sagradas Escrituras, meditándolas y guardándolas en nuestro corazón, podamos ponerla en práctica, siendo agradecidos con Dios, dialogando con Él en la oración y alimentándonos de su palabra, para que así, poniéndola en práctica, obremos la misericordia en favor de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? En los tiempos de Jesús, para un judío, el prójimo era el connacional, es decir, otro judío, pero no cualquier judío, sino solo aquel judío que vive en esa pureza legal. Y frente a esta concepción judía del prójimo, Jesús va a responder con una parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Esto era algo muy común. El camino de Jerusalén a Jericó era muy peligroso. Y ante este prójimo medio muerto, Jesús propone tres personajes. Nos dice: por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y esto, queridos hermanos, hay que entenderlo. El sacerdote no le presta su ayuda porque piensa que este hombre está muerto. Y si está muerto, al entrar en contacto con él, cae en impureza legal. Y por eso pasa de largo. Tal vez rodea para encomendarlo al buen Dios, para que tenga misericordia. El segundo personaje es un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio también un rodeo y pasó de largo. También desde esta perspectiva de cuidarse de cualquier impureza legal. Y así vivir el culto sin problemas. Como hemos visto, hermanos, estos dos personajes están cuidándose de caer en esa impureza legal. Pero el problema, por quedarse en la letra de la ley, es que dejan de practicar el amor y la misericordia para con el prójimo. Y esto no puede pasar, queridos hermanos, de que podemos estar muy pegados a la norma, y esto por un falso celo a Dios. ¿Por qué? Porque ello no nos mueve a compadecernos del prójimo. Y vivir de esta manera la palabra, solamente desde esta perspectiva legalista, nos puede llevar a la hipocresía, a no practicar la palabra, el amor y la misericordia de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda vigilar el corazón de vivir nuestra fe de manera legalista, para que en estas circunstancias difíciles, ante la necesidad del prójimo, sintamos compasión y practiquemos la misericordia. Que el Señor pues nos haga vivir con sinceridad la fe, viviendo no desde la letra, sino desde el espíritu de la ley. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que hay un tercer personaje, el samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo, se compadeció y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Qué hermoso detalle, queridos hermanos. El samaritano representa lo despreciable para los judíos, porque ellos habían sido infieles a la palabra de Dios, no habían obedecido a la Torá, y por eso los judíos no consideraban a los samaritanos prójimos. Y sin embargo, este samaritano actúa movido por la compasión y la misericordia. Acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Pues este buen samaritano también es Jesús, que es hecho ser humano como nosotros para curar nuestras heridas, con el aceite de su espíritu, pero también con el vino de su sangre. Y este es Jesús, que se hace despreciable para que seamos sanados de la herida del pecado. Montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Esta posada es la iglesia. Allí es donde Jesús nos cuida con sus sacramentos. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. El samaritano practica la caridad y la misericordia con este hermano, y es más, usa de sus propios bienes para brindarle su auxilio y así pueda recuperarse del todo. Al culminar la parábola, Jesús pregunta a este maestro de la ley: ¿cuál de estos 3 te pareció que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Es interesante, Jesús hace un giro
El prójimo no es aquel que necesita la ayuda, sino que el prójimo es aquel que se hace cercano al que necesita ayuda. Por eso Jesús cambia la pregunta: ¿cuál de estos tres te pareció que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y así el Señor nos invita a que también nosotros nos hagamos próximos de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Y ante esta pregunta, el maestro de la ley que desprecia a los samaritanos no es capaz de decir fue el samaritano, sino que a regañadientes responde el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le exhorta: anda y haz tú lo mismo. Esa compasión y esa misericordia que practicó el samaritano, pues imítala, ponla en práctica y así heredarás la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda acrecentar nuestra caridad, que teniendo un corazón compasivo, nos abramos a las necesidades de nuestros hermanos y nos convirtamos en prójimos de ellos, que nos aproximemos a ellos, para que así, obrando la misericordia, podamos atenderles con amor, reflejando así el corazón de nuestro Padre Dios. Que el Señor pues nos conceda entrañas de misericordia para convertirnos en prójimo de nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque continúas tu camino a Jerusalén, enseñándonos a ser compasivos y misericordiosos. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos conceda sinceridad de corazón, acreciente en nosotros el deseo de la vida eterna, pero que encontremos en la Sagrada Escritura tu respuesta, para que así, viviendo el mandamiento del amor, tengamos gestos concretos para manifestar nuestro amor a Dios, pero también a nuestros hermanos como a nosotros mismos, pues que viviendo con caridad acrecentemos en este amor de Dios para así obrar la misericordia con los demás. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón vigilante para que no caigamos en el peligro de vivir nuestra fe de manera legalista, prefiriendo guardar la letra de la norma, olvidándonos del espíritu de la ley. Ayúdanos, Señor, a dejar todo legalismo para que así no nos estanquemos ni nos paralicemos en practicar la misericordia, pues si vivimos de manera legalista la fe, podemos estar cayendo en el peligro de la hipocresía. Danos pues un corazón vigilante y una fe sincera. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas esas entrañas de misericordia, como la tuvo el samaritano, que llenos de tu amor nos convirtamos en prójimos para los demás, que nos hagamos próximos a nuestros hermanos necesitados, para que siempre practiquemos la misericordia, incluso ayudándonos de nuestros bienes. Concédenos la alegría en el servicio para atender con buen ánimo a todos nuestros hermanos, especialmente los que sufren. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.